En este video vas a ver a qué se le llama vector y todo lo referente a ellos. Imagínate que yo quisiera aplicar una cierta fuerza sobre esta pizarra tratando de empujarla. Posiblemente no le haga nada porque está sujeta a la pared, ¿no? Entonces, por más atlético que me vea, No voy a poder seguramente. Pero ¿qué pasaría si en vez de aplicar la fuerza de esa manera, voy a aplicar el mismo valor de esa fuerza, pero ahora la voy a aplicar así, tratando de bajar de donde está sujeta? Entonces, supongamos que pueda soltarlo y se baja la pizarra. Entonces, eso que estás viendo es un ejemplo de lo que se le ha denominado en la física vector. Así se le ha llamado. La fuerza es uno de esos vectores. Así como la fuerza, aparecen otras cantidades llamadas vectores. Y en la física, en el estudio de la física, van a aparecer muchos tipos de vectores. Es por eso que este es uno de los primeros temas que se estudia en este curso científico llamado física. Vamos a analizar qué es lo que hasta ha estado pasando ahí. Mira, supongamos que aquí la fuerza se aplica así para adentro. ¿Ya? Haz de cuenta que esa fuerza es la que yo aplicaba hacia adentro. Mira, la fuerza, así como, por ejemplo, cuando tú mides, supongamos el largo del cuaderno, agarras tu regla y lo mides, supongamos mide 25 centímetros de largo. Entonces, para medir una longitud se usa centímetros, por ejemplo. Igual para medir la fuerza se utiliza bastante lo que le llaman los newton, en honor a ese monstruo de la física llamado Newton. Supongamos que esta fuerza, la que apliqué hacia adentro, era de 30 newton, por ejemplo. Y después apliqué la misma fuerza, pero ahora hacia abajo. Y ahí es donde se llega a mover y caer la pizarra, ¿no? Entonces ahí también apliqué esa fuerza de 30 newton. Entonces, la fuerza, como te digo, es uno de los vectores que existen en la naturaleza. Y un vector tiene tres características. Fíjate que, según eso, va a ser el efecto que va a tener esa fuerza. Por ejemplo, una de las características es la medida que tiene esa fuerza, que acá era de 30 newton y allá también era de 30 newton. Pero sin embargo, se tuvo efectos, consecuencias diferentes. Quiere decir que había otro detalle acá en esta fuerza. ¿Sabes cuál es el otro? Se llama la dirección. Es cómo está aplicado. O sea, qué inclinación tiene cuando se le aplica. A eso le llaman la dirección. La primera fuerza tenía una dirección así, horizontal, perpendicular al plano, se puede decir. En cambio, esta tiene una dirección vertical. Entonces, la segunda característica que tiene una fuerza es lo que le llaman la dirección. Es cómo está inclinada esa fuerza. Y la otra es el sentido. Por ejemplo, aquí puede ser
la fuerza aplicada sobre esta línea, pero para abajo. El sentido es hacia abajo. Pero también la fuerza puede ser aplicada hacia arriba. A eso le llaman el sentido. ¿Para dónde va? Si va para un lado o si va para el otro lado. Entonces, como tú puedes ver, un vector tiene tres características. Y entonces, debido a eso, es que los efectos que tiene son diferentes aquí y allá. Todos los vectores tienen esas tres características. Hoy día vamos a aprender, en primer lugar, cómo se suman dos vectores. ¿Y por qué? Porque en la naturaleza, en la vida diaria, no solamente va a aparecer uno de ellos, sino pueden aparecer dos de ellos o más. Por ejemplo, cuando hay un puente y por donde van a pasar los carros, entonces ese puente va a soportar diversas fuerzas, es decir, van a aparecer varias fuerzas. Entonces, quiere decir que en una situación pueden aparecer varios vectores. Entonces hay que aprender cómo se manejan esos vectores, qué se puede hacer con ellos. Vamos a ver el primer caso cuando son dos vectores nomás los que aparecen. Observa el siguiente ejemplo. Supongamos que yo tengo un vector así. Tengo un vector así. Este vector, vamos a llamarle el vector A. Normalmente lo llaman con una letra mayúscula. Y si por ejemplo estás desarrollando eso en tu cuaderno, le van a poner una rayita arriba y con eso identificas que te están hablando de un vector. En los libros que ya están desapareciendo, un vector a veces lo ponen con una letra mayúscula, pero lo ponen en negrita y ya no le ponen esa rayita arriba. También si tú lo ves así en negrita, normalmente te están indicando que eso es un vector. Bueno, vamos a hacerlo entonces con la rayita acá, ¿ya? Entonces ese es un vector y supongamos que tenga esta medida de 4 unidades. Y por acá tengo otro vector un poquito más chiquito. Supongamos que este es el vector llamado B y su medida es 3 unidades. Entonces, ¿qué pasa si yo me encuentro con dos de ellos? Entonces, si tú tienes la necesidad de sumarlos, entonces no puedes decir que el vector que resulta mide 7. Eso sería un error. ¿Ya? Nunca vayas a hacer eso. Entonces, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, este vector no es solamente su medida, también tiene dos características más, y tú lo sabes. ¿Cuáles son esas? La inclinación que tiene, ¿no? Esa es otra de las características que va a intervenir también. Y otro es, como te he dicho, el sentido, si va para allá o va para acá. Entonces, nunca se puede sumar así de frente, ¿no? Y decir que mide 7 el vector que resulta, que le llaman el vector resultante. Entonces, ¿cómo se hace para poder obtener al nuevo vector que sería el resultado de juntar esos dos? ¿Cómo se hace? Para eso, cuando son dos vectores, porque estamos analizando ese caso nada más, cuando son dos vectores, una de las cosas que se hace es lo siguiente. Mira, el vector tiene una particularidad. Lo puedes tú desplazar, por ejemplo, si quieres para atrás, en la misma línea, si quieres lo haces retroceder, o si quieres lo adelantas a ese vector. O si quieres también
puedes desplazarlo, pero en forma paralela a la posición inicial. ¿Ya? Eso se puede hacer con un vector. Entonces vamos a hacer eso con esto. Mira, lo voy a desplazar en forma paralela y lo voy a poner justo aquí, mira. Aquí, juntito al vector A. Entonces ahí está, lo estoy pasando al vector, al vector B. Ya, ahí está él. Y lo he pasado aquí. Aquí está el vector B ahora, con su medida de 3 unidades. Entonces cuando tú haces eso, ya no va a estar acá, ya lo has movido ya. Ahora aquí está el vector B. Cuando se van a sumar dos vectores, se utiliza una fórmula, es la que está ahí, mira. Esa fórmula tienes que usar. Esa fórmula te sirve para calcular solamente la medida que tendrá el vector resultante. Si tú miras en la fórmula, ahí interviene un ángulo. Ese ángulo que aparece en la fórmula es el ángulo que tú aquí, estando juntos los vectores, tienen que estar los vectores cola con cola, así como están estos dos. Y el ángulo de la fórmula es el que está aquí. Supongamos que ese ángulo sea de 60 grados, por ejemplo. Entonces, lo único que tienes que hacer es reemplazar estos valores en la fórmula. Y eso se hace así. Ponemos, este sería el nombre que va a tener el vector resultante, ¿ya? Y cuando tú le pones dos barritas, así, te está indicando que lo que vas a hallar ahí es la medida, el tamaño que va a tener ese vector. Y según la fórmula sería así. Vas a poner uno de ellos al cuadrado, más la medida del otro vector que interviene al cuadrado, más 2 por el producto de las medidas de esos vectores por el coseno del ángulo que forman, que en este ejemplo es 60 grados. Y a eso que está ahí, simplemente le vas a sacar la raíz cuadrada. Así, mira, así. Y le sacas la raíz cuadrada. Y luego pegas eso, y aproximadamente, yo he hecho el cálculo ya, aproximadamente va a dar, no exacto, sino aproximado, va a dar más o menos como 6 eso. Quiere decir que esa va a ser la medida del vector resultante. Entonces no sale 7, ¿no? Como puedes ver. Ahora, pero tú sabes que ese vector que ha resultado, también, así como todos los vectores, tiene 3 características. Y aquí solamente he calculado una de ellas, es qué medida tiene. Pero ¿para dónde está apuntando ese vector? Este apunta para allá, el otro va horizontal hacia la derecha, y el vector resultante, ¿para dónde está apuntando? Para eso, lo que se hace es, se utiliza este método, mira. Por aquí, por esta puntita, se traza una paralela a este vector. Así. Trazas una paralela. Y por esta puntita vas a trazar una paralela al otro vector, al vector A. Entonces, más o menos sería algo así. Como tú puedes ver, la figura que se está formando según tus enormes conocimientos de la geometría es un paralelogramo. Eso es lo que se va a formar. Aquí se están cortando esas paralelas. Entonces, ese vector resultante va a empezar acá va a estar su inicio, su colita, y va a terminar allá. Aquí va a terminar. Entonces, ese vector tendría esta inclinación que estás viendo. Así estaría inclinado este vector. Así. Ahí está. Entonces, si tú haces un dibujo bien hechecito, ese vector, como puedes ver, debe de medir aproximadamente 6 unidades, como lo hemos calculado.
Y la inclinación que tiene sería la que estás viendo ahí. Ahora, eso tendrás que hacer tú cuando te den dos vectores. Pero, ¿qué pasa si suceden estos casos especiales? Mira, hay dos casos que aparecen con frecuencia. Y te voy a contar cuáles son. Son estos dos, mira. Si tú encuentras un vector, por ejemplo, así. Supongamos que este vector mide 5 unidades. Y por aquí ves a otro vector. No te olvides que estamos analizando el caso cuando se trata de dos vectores. Y ves otro vector que es paralelo al primero. Y ambos tienen el mismo sentido. En otras palabras, estos vectores, estás viendo sus medidas. Y estás viendo su dirección. Tienen la misma dirección, horizontal. Y el sentido también es el mismo, están yendo hacia la derecha. Si tú observas a dos vectores así, que sean paralelos y con el mismo sentido, entonces el vector resultante, para obtenerlo, es bien sencillo. Se puede hacer con la fórmula esa, si es que tú lo quisieras, pero vas a perder el tiempo. Se puede hacer más rápido. Simplemente cuando veas este caso especial, el vector resultante se va a obtener así. Va a ser un vector que lo puedes colocar aquí, donde quieras, que va a tener la misma dirección que estos. Es decir, si los dos son horizontales, el nuevo vector también va a tener la misma inclinación que ellos. Va a ser algo así más o menos. Así. Va a ser paralelo a ellos. Y además, el sentido va a ser el mismo que tienen estos dos vectores. Ya. Entonces ya sabemos qué inclinación va a tener. ¿Qué sentido va a tener? Va a ser el mismo sentido que ellos. Pero falta algo, falta su medida. Su medida va a ser la suma de las medidas de estos dos vectores. O sea, su medida será de 9 unidades. Así tú harás cuando tengas que sumar dos vectores paralelos y con el mismo sentido. Otro caso que se puede presentar, otro caso elemental, es este. Supongamos que tú tienes, ahora vamos a ver otro caso sencillo que se te puede presentar. Es este, mira. Supongamos que tú tienes un vector, por ejemplo, así. Supongamos que mide 3 unidades, ¿ya? Cualquier valor. Y ahora tú, en el ejercicio que estás resolviendo, te encuentras con que te dan otro vector, así, más chiquito, supongamos, y que mide 2 unidades. Entonces, como tú puedes ver, ambos vectores tienen la misma dirección, ¿no? La misma inclinación tienen. Son paralelos, en otras palabras. Entonces, si tú encuentras a dos vectores así, pero que tienen sentidos diferentes, mira, uno se va para un lado, el otro se está yendo para el otro lado. Cuando es así, también se puede hacer con la fórmula, pero vas a perder el tiempo. Más rápido lo vas a hacer así. Apenas veas dos vectores que sean paralelos, pero con sentidos contrarios, el vector que va a dar como resultado va a ser un vector así, mira. Va a ser un vector así. Va a ser un vector
que también va a tener la misma dirección que ellos, va a tener la misma inclinación. Así como ellos. O sea, el vector resultante va a ser paralelo a esos dos vectores iniciales. ¿Y para dónde va a hacer su sentido? ¿Para dónde va a apuntar? Va a apuntar para donde está apuntando el mayor de estos. O sea, este, como ves, es el que es más grande, ¿no? Para ese sentido apuntará el vector resultante. Así será el vector resultante. Y ese vector resultante, su medida va a ser la diferencia de las medidas de estos vectores. O sea, su medida va a ser de una unidad. Así tú harás cuando sean vectores paralelos pero con sentidos contrarios. Por hoy, eso es todo. Haré un segundo video donde verás cómo se utiliza esto en los ejercicios. Eso es todo. Me voy. ¡Chao!